guarde y pues bueno, que no falten, ¿verdad? Sabemos lo que mi hermana pues presentó, pero gracias a Dios está aquí con nosotros una vez más. Amén. Gloria a Jesús y a su nombre. Gloria. Y pues bueno, damos gracias también porque cada uno de ustedes pues se ha esforzado. Amén. Gloria al Señor. Y es que te voy a decir algo muy importante, hermanos, que en este tiempo la situación está pero muy difícil. El tiempo final se acerca, hermanos. Vemos tanto feminicidio, tantas muertes, jóvenes de 15 años siendo degolladas, personas atropelladas, más aquí en las ciudades, ¿verdad? La situación está de color de hormiga, pero bueno, damos gracias a Dios porque el único Salvador pues es nuestro Señor Jesucristo, amén. Y pues Él nos bendice a pesar de las cosas, pues Él siempre tiene algo grande para todos nosotros. Y a su nombre. Gloria. Por eso vamos a ver lo que dice la palabra en el nombre de Jesús, hermano, porque pues Dios tiene cosas grandes en nosotros. Amén. Dios tiene propósitos en nosotros y lo tenemos que descubrir cada vez que escudriñamos la palabra. Cada vez que tú abres tu Biblia, puedes entender que Dios tiene un propósito contigo. Y a su nombre. Gloria. Amén. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros crecimos con un propósito. Amén. ¿Por qué? Porque quiero decirte que Dios quiere usarnos en medio del proceso, en medio de la tribulación. Dios quiere hacer cosas grandes y reales en ti. Amén. Dios quiere usarte. La pregunta es, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Esa es la pregunta. ¿Y a su nombre? Gloria. Gloria al Señor. Bien, vamos a comenzar con el libro de Santiago. Vamos a ver lo que dice en el libro de Santiago, todos juntos. Vamos a abrir la hermosa palabra porque Dios tiene algo grande, algo sensacional, pues a todos nosotros, ¿verdad? Y pues a través de esta palabra Él quiere hablarnos una cita poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y fíjate bien, hermano, que Dios tiene cosas grandes y reales para todos nosotros en esta hermosa palabra, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 3. Amén. Y aquí es donde Dios te exhorta y te habla. Hermano, hermana, siempre estamos haciendo lo contrario de lo que nuestro Señor Jesús nos manda hacer. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y hay cosas que nosotros seguimos sin entender. Amén. Nosotros seguimos sin entender las cosas de Dios. Y yo quiero decirte que muchas veces no entendemos lo que Él quiere que hagamos. Amén. Y a su nombre. Vamos a ver Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 3. Amén. Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 3. Todos juntos, búsquelo. Y vamos a ver. Vamos a ver lo que Dios dice ahí. Amén. ¿Lo tiene? Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 3. Dice en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de nuestro Señor. Te dice de una manera grande y sorprendente, hermano. Yo quiero que tú entiendas lo que dice. Dice, hermanos míos, cuídense muy bien de dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Amén. Paciencia. Una invitación. Dios te está invitando. Dios invita a su pueblo.
que el pueblo entienda la invitación. Amén. Imagínate cuando alguien te invita a una comida. Hermana, hermano, estás invitado el día de tal día, en abril, el 30, no sé, el 25 de mayo, estás invitado, ¿verdad?, a una comida. ¿Y qué hace el hermano? Apunta, a ver, acuérdate, mujer, esposa, mi amor, apunta que el hermano nos está invitando el 25 de mayo. ¿A qué horas? A tal hora, en su casa a comer. ¿Sí o no? ¿Y llegas? Si llegan, porque es una comida, ¿verdad? Y no llegan a la fiesta porque realmente tengan mucha hambre o no tengan que comer. Llegan a la fiesta o a la comida para convivir. ¿Para qué? Para comer, pero sobre todo ¿para qué? Para apoyar tal vez o estimular moralmente a la persona que está haciendo ¿qué? El llamado a ustedes. Amén. ¿Ya su nombre? Gloria. Y aquí hay una palabra de invitación. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe, dice, la prueba de su fe produce ¿qué? Paciencia. Amén. Dios te está invitando que en medio de la prueba y la aflicción te mantengas firme, fiel y maduro para Cristo Jesús. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Y todo el tiempo, en vez de seguir hacia adelante, retrocedemos como los cobardes, Como los cangrejos. como los cangrejos. Si es que es verdad. Dios te invita, hermanos, a ser paciente en medio de la prueba y que te sientas dichoso, honrado, privilegiado por pasar la prueba, conociendo y sabiendo de la palabra, conociendo que Dios te va a honrar. Amén. Amén. Qué triste es que Dios siempre quiere usar tu vida, pero no pasa porque seguimos acobardándonos en todo. Nos acobardamos en todo lo que Dios nos presenta. Por eso aquí nos habla esta palabra, hermanos en Cristo. Ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza ¿qué? Las dificultades. ¿Cómo dice un dicho por ahí que dice que Dios la ahorca? ¿Cómo dice? No aprieta. Dios aprieta pero no ahorca. Dios aprieta pero no ahorca, ¿no? Ajá. Es un dicho. Mundano. Pero aquí entendemos que dice que debemos de sentirnos felices de pasar por pruebas, que esto nos van a ayudar a alcanzar una madurez en nuestra fe. Amén. Siempre que dejas que Dios obre tu vida es porque entiendes que Dios es el único que puede librarte de la batalla que estés pasando. Gloria al Señor. También dice que nuestra carga es ligera. Amén, gloria al Señor. Que no nos manda Porque cosas si lo comprobamos con Romanos capítulo 5, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Vas a ver lo que Dios dice, cómo Dios se expresa a través de estas cartas, ¿verdad? Cómo Dios les dio estas palabras a los profetas, a los apóstoles para que las escribieran. Yo puedo, hermanos, en verdad agradecer a Dios por cada letra, cada tilde expresada por Dios en esta palabra. Estoy agradecido por lo que hace en mi vida todos los días. En medio de las pruebas, dificultades, circunstancias adversas, yo me gozo en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre.
Dice Romanos capítulo 5, versículo 13 y 4, dice así: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter y esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Imagínate el amor de Dios. Dios está invitando, hermano, hermana, que en medio del problema, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, te goces. Y tal vez me preguntes: ¿cómo puedo decir que yo me estoy gozando, pastor, si mi familiar falleció, si aquella persona se está muriendo, si aquel familiar, hermano, no merece la muerte, aquel no merecía la enfermedad, aquel no merecía estar postrado en la cama, no merecía estar en una silla? Hermano, gózate. Hermano, me he quedado sin dinero, sin trabajo. Dice la palabra del Señor: gózate. No solamente cuando estés bien, moral, físicamente y económicamente, sino cuando estés en lo contrario, en medio de las aflicciones, dice: gózate. Amén. Llénate de satisfacción, porque en medio de la batalla sabes que Dios está contigo. Amén. Y a su nombre. Dios no ha desamparado a ninguno de sus hijos. Ninguno de sus hijas ha desamparado. Amén. En medio de la tribulación, en medio de la tormenta, Dios está obrando. Por eso te invita a que confíes más en Él. Cuando pases un problema o una aflicción, tienes que entender que no peleas con tus fuerzas. Amén. Que tú no peleas contigo mismo. Amén. Que no son tus fuerzas con las que tienes que ganar o pelear, sino que tienes que dejar que el Santo Espíritu de Dios obre en tu vida. Amén. ¿Y a su nombre? Y eso es lo que dice. Quiero decirte, hermanos, que todo el mundo está pasando aflicciones. Están pasando problemas, circunstancias adversas que están haciendo claudicar la fe de cada creyente, de cada hermano y hermana. Hermanos, hombres, siervos de Dios, están perdiendo la vida. Amén. Pero gloria al Señor Jesús, porque dice la palabra que el que muere en Cristo resucita en Cristo. Amén. Y que para nosotros el morir ya es ganancia. Cuando entendemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, es cuando nosotros entendemos o descubrimos a menudo que somos muchas veces cabezas duras. Y somos cabezas duras con el simple hecho de que Dios quiere hacer algo grande en ti, pero tú no permites que Dios haga algo grande en ti. Y por eso debemos reconocer que muchas veces somos cabezas duras. Te dice: hermano, hermana, no camines por aquí, y la cabeza dura camina por ahí. Hermano, hermana, deja que los muertos entierren a sus muertos, y las cabezas duras andan ahí. Hermano, hermana, no andes ahí con los compadres, y las cabezas duras andan con los compadres. El Señor Jesús te dice: no debes de sentarte a comer y a beber de la copa de los demonios y a la vez de la copa de Dios. Y ahí van las cabezas duras a tomar y a beber de la copa de los demonios. ¿Y no son cabezas duras? ¿No somos cabezas duras? Amén. Dios dice que tienes que ser feliz, gozándote en medio de la tribulación, reconociendo que es Dios el que obra contigo, porque por amor te ha dado el don del Espíritu Santo para pelear, para salir victorioso en el nombre de Jesús. Amén.
No estamos solos. No estás sola. No estás solo. Dios es contigo. Y a su nombre. Pero seguimos de cabezotas duras, porque en vez de seguir hacia adelante, continuamos hacia atrás. Amén. Y a su nombre. ¿Te das cuenta? Dios se expresa de una manera grata, hablándole de una manera tierna y amorosa a su pueblo, haciéndole una vez más la invitación de que vengas a sus pies, te postres a sus pies y entiendas de una vez por todas, cabezón, cabezona, que el único que puede darte la salvación es Jesucristo. Amén. Y a su nombre. Y perdóname, pero Dios habla más fuerte. Yo todavía de cabezón y cabezona, pues no pasa nada, ¿verdad? Estás acostumbrado a que eres más duro allá afuera y ahí no dices nada. Gloria al Señor, amén. Y a su nombre. Pero es la verdad, hermanos, somos unas cabezotas bien duras. Por aquí nos entra, por aquí nos sale. La palabra, en vez de que se quede grabada en el corazón, la escuchamos y la dejamos ir. ¿Sí o no? Cuando viene lo duro, ahí sí queremos buscar lo que Dios nos dio. ¿O no es así? Amén. Y a su nombre. Y fíjate bien, Dios dice en la palabra que Dios nos usa a nosotros en medio del problema, en medio del proceso, hermanos. Dice que es lo que nos ayuda a una maduración. Y con este proceso, las tribulaciones, muchas veces, cuando dejas que Dios obre en tu vida, la tribulación ya no es tan grande como lo veías anteriormente. El problema va a ser lo que estés pasando, no importa lo que estés padeciendo, hermano. Dios te hace una invitación grande, nuestro Señor Jesús, que entiendas que cuando tú llegas a una maduración, los problemas para ti no son problemas, sino son propósitos delante de Dios. Amén. Y a su nombre. Gloria. Quiere decir que tienes que entender que cuando tú pasas un problema, tú no estás pasando un problema. Tienes que saber, tienes que gozarte, tienes que llenarte de orgullo de ser cristiano y cristiana, y de ser un buen siervo, una sierva, un soldado, un guerrero, que sabes que tienes que entender que en medio del problema Dios te está preparando con un propósito, porque detrás de esta prueba viene una gran victoria. Aleluya. Y a su nombre. Eso es lo que tienes que entender. Sin embargo, los de cabeza dura, los cabezotas, cuando están en problemas, lo primero que hacen es retroceder. En vez de pensar que es un propósito de Dios, piensan que es un castigo y maldición de Dios. Y no es así. Para los guerreros, para los violentos, pasar pruebas, que hemos llegado a la maduración, podemos gozarnos, porque sabemos que en medio de esta prueba, en medio de esta lucha, viene una gran victoria. Amén. Amén. Y a su nombre. Viene una esperanza tremenda en el nombre de Jesús. No importa lo que padezcas, enfermedad, la economía, en lo físico, no importa lo que tú estés pasando, tú entiendes que lo que estás viviendo se llama propósito de Dios. No es que Dios te está castigando, porque muchos dicen: ay, Dios me está castigando. No, puede ser que estás padeciendo por tu propia actitud, tus malas actitudes, tus malas indecisiones, que te llevaron a sufrir lo que sufres. Amén. Pero no puedes culpar a Dios. Dios no tiene la culpa. Es como aquel que ahorita está aquí exaltando a Dios, danzando, honrando, pero saliendo de aquí ya se fue a echarse unas copas y al rato le va mal. No quiere decir que Dios lo castigó.
quiere decir que sus propias ¿qué? Actitudes, acciones lo llevaron ¿a qué? Al fracaso, no Dios. En ese momento te hubieses gozado, me hubieras dicho, detrás de esto viene una gran victoria, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, lo reprendo, lo cancelo y me voy. Amén. Depende de ti, depende de que tomes decisiones. Depende de ser un hombre, una mujer con propósitos o seguir siendo una cabezota dura. Ya se hombre. Gloria. ¿Qué quieren ser ustedes? ¿Cabezotas duras o hombres y mujeres con propósitos? Mujeres con propósito. ¿Verdad? ¿Sí o no? Todos queremos ser guerreros con propósitos. Lo malo es que aquí lo decimos y saliendo se vuelven unas cabezotas, pero totalmente cabezotas duras. Que ya ni se acuerdan qué es lo que dijeron. ¿Sí o no? Como decíamos hace 15 días. ¿Cuántos quieren ser salvos? Todos quieren ser salvos. Pero saliendo otra vez su cabezota dura y su corazón de piedra, se les olvida y entonces no son salvos por sus malas acciones. Amén. ¿Ya se nombre? ¿Hay poder en Cristo Jesús? Gloria al Señor. Y fíjate bien, hermano, yo creo que cuando tú entiendes que Dios obra en tu vida, entiendes que Dios tiene un propósito en ti. Cuando tú enfrentas a la adversidad, fíjate bien, cuando hay gente que pasa por luchas y pruebas y la gente se amarga, pasan una prueba, la gente se llena de rencor, la gente se llena de odio porque pasa problemas. Pero ese no es el propósito de La gente se lastima. Ese no es el propósito de Dios. El propósito es de que si pasas prueba, pues en ese momento pues darle gracias a Dios, porque atrás de eso viene una victoria. Amén. Pero lo que yo quiero decirles a ustedes es que cuando somos cabezotas duras, nos llenamos de rencor y de odio y nos amargamos. Pero porque le echamos la culpa a Dios por nuestras acciones, Por- porque lo sabemos. Porque siempre estamos culpando a Dios de nuestras malas acciones cuando tú en ti estaba decidir si querías. Y es que por eso dice Dios que aquel que no sea como niño no va a entrar al reino de los cielos. Supongamos que este es vino. Jared, ven. Vamos a agarrar a Jared. Supongamos que esto es vino. Jared, ¿cuántos años tienes? Tiene 8 años, Jared. Si yo le digo, Jared, te voy a invitar a tomar este vino, ¿tú qué me dirías? ¿No? ¿Por qué? Yo quiero tomar contigo. ¿Por qué no quieres tomar vino? ¿Por qué no te gustaría tomar vino? Di rápido, ¿no? Dime. ¿Por qué no te gustaría tomar vino? Dime lo que sientas. Contesta. Pues no sabe. El niño simplemente no te va a aceptar vino porque no tiene mucha malicia en su corazón. Y él sabe que pues no es bueno para él. A ver, Chuchito, a ver, no me salgas con eso también. Si a Chuchito le ofrezco, si yo te ofrezco vino, ¿tomarías vino conmigo, Chuchito? ¿Por qué? Porque estás muy chiquito para tomar, esa es su respuesta. Pero ¿por qué no tomarías más? Porque te hace daño. ¿Qué más? ¿Por qué más no tomarías vino? Porque me pega mi papá, va a decir. Bueno, gracias. Algo que sí tiene razón es que porque
está muy chiquito para tomar, y otra cosa porque le hace daño, ¿sí o no? Si el hombre fuera como el niño y cuando alguien te dijera tómate unas copas, también estaría bien que le dijera, ¿sabes qué? Yo no tomo porque me hace daño. Me muero. Sí, eso es. ¿No? Pues debemos ser como los niños. Hey amigo, te invito a una copa. No, gracias, me hace daño, hermano. Sí, me hace daño. Tú no sabes cuánto tiempo he peleado espiritualmente, absteniéndome a no tomar esto que destruye el templo de Dios. Y tú vienes y te invitas vino. No, hermano, esto mata, lastima, daña, destruye a familias. Pero yo te invito a algo mejor, a que sientas y conozcas a Jesucristo. Amén. Y a su nombre. Esa decisión es tuya. La decisión es tuya. Tú decides. Pero también decides dejar que Dios te use, o decides ser un cabezón o una cabezona. Amén. Y a su nombre. Porque hay tanta cabeza dura que yo no me explico cómo es que no pueden comprender el amor de Dios. No puedo entender cómo se rehúsan a que sean amados por nuestro Señor Jesús. Cuando se enfrenta a la adversidad, la gente se vuelve amargada. Y en vez de bendecir, se amarga. Amén. Fíjate bien que muchas veces la palabra de Jesús, si vemos lo que dice en el Génesis capítulo 45, versículo 1 y 5, mira lo que dice la palabra de Jesús. Vamos al Antiguo Testamento, al primer libro. Mira lo que dice la palabra. Génesis capítulo 45. Y no vengas a salir con que no hay esa cita. Génesis capítulo 45, verso 1 al 5. ¿Lo tenemos? Y aquí nos habla de un hombre que se dio a conocer. Escúchame bien, un hombre que se dio a conocer. A ver, no quiero, ¿verdad que aquí no hay cabezones? Aquí no hay de cabeza dura, ¿verdad que no? Aquí no, aquí sí hay guerreros con propósitos, amén. No hay cabezas duras. ¿Mandé? Aquí los cabezotas no existen, solamente allá afuera. Allá afuera, acá no. Allá afuera están los cabezones. Sí, aquí no. No del Señor. Dice la palabra del hombre Jesús. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó a que salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron en Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Ay, cabezones. Y es que en verdad en el pueblo de Dios puro cabezota, puro cabezón. Porque el relato de José, pues te digo que Dios nos creó con propósitos.
Dios te creó a ti con propósito. Solo tienes que dejar que Dios obre en ti y debes de creerlo. Tú tienes que creer que eres un hijo creado con un propósito. Tú tienes que creerlo. Jesús ha creído en ti. Él ya creyó en ti, pero tú te rehusas en creer en ti mismo. Y por eso los hermanos somos unas cabezotas duras, porque no entendemos el propósito de Dios. ¿Qué le pasó a José? Lo vendieron. Fue vendido. Cuando tú lees esta escritura, dice que lo vendieron. ¿Quién lo vendió? Sus hermanos. ¿Y ya? No, ¿Nomás lo vendieron y ya? no, fue esclavo. Fue esclavo, sí, de Faraón. Si tú te pones a leer este libro y miras de dónde salió Josué, y miras cómo Josué fue llevado con sus hermanos, cuando él va llevándole comida a sus hermanos, ¿qué hicieron sus hermanos? Primero, ¿qué hicieron sus hermanos? Lo golpearon hasta casi Matarlo. Yo te pregunto, ¿eso no has pasado? ¿Tus hermanos están golpeados hasta casi matarte? No. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Lo vendieron como esclavo. No solamente lo golpearon hasta casi matarlo, sino que lo venden todavía. No es cierto, lo aventaron en un pozo. ¿A cuántos de ustedes sus hermanos los han aventado a los pozos? A mi mamá. ¿Cuántos de aquí su hermano ya los tiró en un pozo? A lo mejor no lo han hecho. ¿Alguien ya lo aventó a su hermano al pozo? ¿O a su hermana? ¿O usted aventó a su hermano o a su hermana al pozo, a la cisterna? A mi mamá sí. ¿No? Bueno, vamos a ver. Después de que he salido del pozo, lo agarran y lo llevan ¿para qué? A venderlo. ¿Verdad? Ahora, cuando lo venden, ¿qué? ¿Fue a comer? No, pasó. ¿Tirar su pancita? ¿Hacer reglas? No. Llegó a ser esclavo, lo encarcelan, lo golpean, ¿qué más? Le daban sobras al pobre José, ¿qué más? Trabajaba labrando piedras en el sol. Trabajaba labrando piedras en el sol y todos lo chicoteaban. ¿Qué más? Y ahí sí tuvo pruebas de fornicación, pero él se resistió, luchó fuera Pero nunca renegó porque conocía el propósito. era tentado, Pero te das cuenta que nosotros, si podemos ver el relato de José, puede impactar tu vida y puedes decir, ¡ay, qué cabezón soy! Mira que José pasó cosas más duras y yo no me puedo comparar con el proceso de José. nomás por eso la tentación va a dar hasta la cárcel, de la cárcel ya salió. Y todavía eso, fíjate, toman la cosa y lo iban a matar. ¿Quién de ustedes ha pasado esas pruebas? ¿Quién? Nadie. Pasamos cosas diferentes. Pero si tú miras el relato de José, José tenía un propósito. Hasta gobernar un ¿qué? Un palacio. Fíjate bien. Llegó hasta gobernar en un palacio. Fue azotado, casi muerto, vendido, ultrajado, todo. Pero al final llegó a un trono. ¿Sí o no? Y se fue como un cabezón a destramparse. No. Se dio por vencido. No. Se fue a echar sus alcoholes. Se andaba ahí emborrachando y diciendo me quiero matar y no se mataba. ¿Verdad que no? No. Blasfemó contra Jesús. No. Habló mal de Dios. No.
dijo en un momento, renegó diciendo, ay, es que Dios me castigó. ¿Se quejó alguna vez diciendo que Dios lo castigaba a él? ¿Y nosotros? Todo el tiempo. El pueblo de Dios todo el tiempo se queja, todo el tiempo dice que es Dios, que Dios lo castiga, que Dios lo maldice, que Dios le hace todo lo malo. Que Dios a mí no me escucha, que a mí Dios no me hace caso, que a mí Dios no me ama, que a mí Jesús no me quiere, que yo no quiere que sea salvo. Tal vez Dios, yo no soy hija de Dios. O llegas a blasfemar contra decir, Dios no existe. ¿Sí o no es así? No existe y no le creemos. Pero José, si vemos el relato de José, podemos mirar que él padeció, pasó, subió, bajó, pero se mantuvo fiel. Fue fiel ante Dios. También Job. Amén. Quiere decir que este era un hombre con propósitos. A pesar de que pasó enfermedad. Quiere decir que Dios iba a hacer algo grande en José y lo llevó hasta gobernar un palacio. ¿Te das cuenta? Que no fue, hermano, un cabezón, sino que llegó a ser el gobernador de Egipto. Llegó a gobernar en un palacio y dice que cuando vio a sus hermanos les perdonó. Y después de que pasó todo, dijo algo con sabiduría: hermanos, todo este propósito que yo pasé, que viví, fue duro, doloroso. Lágrimas derramé, pasé fríos, hambres, azotes, pasé todo. Pero ¿saben qué, hermanos? Esto era un propósito de Dios. Y llegó a ser un gobernante. De ser un esclavo a ser un gobernador. ¿Y tú, cabezón? De ser un cristiano fracasado a otro cristiano fracasado. De ser un siervo de Dios a ser un hijo del diablo. ¡Cuidado! Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Quiere, hermano, levantarte, ungirte con un propósito grande en tu vida. En vez de ser hijo de Dios, parece que el pueblo quiere seguir siendo hijos del diablo. ¿Por qué se resisten al amor de Dios? ¿Por qué queremos seguir siendo cabezones cuando Dios nos puso por cabeza y no por cola? José era un hombre, escúchame bien, que padeció cosas más grandes y fuertes que tú. Sin embargo, su fidelidad siempre la mantuvo ante Dios. Fue fiel. Te aseguro que pasó hambre, lo azotaron, lo lastimaron, lo humillaron. Estuvo en la cárcel varios años. Luego lo acusan de fornicario. Tú no sabes lo que él en ese momento tuvo que soportar durante muchos años. Sin embargo, pasó de esclavo a ser un gobernador. Pero ¿tú de dónde pasas hacia dónde estás pasando? Tú estás pasando del cielo a la salvación, al infierno. De ser un hijo de Cristo, de comportarte siendo el siervo de Dios, te comportas como el hijo del diablo, con mentiras, con actitudes que no agradan a Dios, acciones que no te están llevando hacia la salvación, sino hacia el infierno. Y como cabezón, no te das cuenta que, hermano, caminas por la cuerda floja.
Amén. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su nombre? Gloria al Señor. Le doy una ofrenda de palmas. Amén. Reyes, señores, señores. Aleluya. Está fuerte esta palabra, hermanos. Recíbelo en el nombre de Jesús. Gózate. Porque esto no es para hacerte mal. Esto no es para hacerte daño. Esto no es para lastimarte, esto no es para humillarte, esto no es para que tú, hermano, ay, digas, ay, es que el pastor me está lastimando, ay, es que el pastor no me quiere. No, hermano, son mentiras del diablo. Es mejor que alguien te hable con la verdad. ¿Qué es lo que estás haciendo? O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo mentiroso. Simplemente es así. O bien vas al cielo o bien te vas al infierno. O bien obedeces o bien haz lo que tú quieras. Pero ya saben ustedes, cada vez que hacen lo que ustedes quieren, ¿cómo les va? Pero si vives en sujeción, en obediencia, en rectitud, Dios siempre te va a bendecir. ¿O no es así? Amén. Fíjate bien lo que el Señor te está hablando. Quiere que tú entiendas, y esta es una invitación que tú como un creyente tienes que ir madurando día con día, para que cuando tú te encuentres en medio de la aflicción, tú entiendas que Dios quiere usar tu vida, quiere hacerte con un propósito. Él quiere que tú te levantes. Hermano, todo el tiempo vas a estar ahí. ¿Cuántas veces que Dios me ha permitido ir a iglesias a predicar? Siempre les pregunto, y con esto los agarro en curva y les digo, gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos hermanos de aquí llevan tantos años en el Evangelio? Y parece hasta como que se sienten tan orgullosos y empiezan a presumir. Hermano, aquí, hermano, ¿cuántos años llevas? 3 años en el Evangelio. ¿Sí, no? Y el otro, hermano, aquí 10 años. ¡Gloria al Señor! 10 años. Hermano, aquí de este lado. ¿Cuántos hermanos, hermana? 20 años. ¡Santo es el Señor! 20 años. Y se sienten orgullosos de ser cristianos, Y luego de ahí, no falta la hermana y el hermano que te dice, hermano, por aquí. Aunque todos escuchen, 30 años en el Evangelio. ¡Wow! ¡Gloria al Señor! ¡Y a su nombre! Y sí, pero siguen de cabezones. Todos sus 30 años son unas cabezotas, porque siguen sentados en una butaca. Buenos para nada. ¿No es verdad? Cristianos fracasados, porque no predican el nombre de Jesús, porque no dan testimonio de Jesús, porque no hablan de un Dios verdadero, porque no hablan de un Dios, hermano, que vino a pagar un precio grande por todos nosotros. ¿De qué me sirve 10, 20, 30, 50 años si no puedo ganar un alma? Deja que no ganes un alma, la tuya. Si quieres la tuya, gánatela. Pues sí. Si quieres, pelea por tu alma. Ya no pelees por los demás, pero por los de tu casa, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tú mismo, tú misma. Imagínate, llevamos tantos años en el Evangelio, hermanos, pegados en una cita. ¿Qué pasará cuando... ¿Qué pasaría si Chuchín, hermanos, aquí vengan los dos? ¿Qué pasaría si Chuchín y Jared, en qué año van, hermanos? Tú vas en cuarto, ¿y tú? ¿En segundo de qué? De primaria. Imagínate que él va en cuarto, él va en segundo, y después él se queda en cuarto, él va en tercero, se queda en cuarto, él va en cuarto, y después hermano va al quinto, y este va al quinto, este va al sexto, y va al sexto, y los dos se quedan en sexto, hasta cumplir 13 o 14 años para salir de la primaria.
Que fueron unos cabezones. Bien cabezones. Amén. Gracias. Y sí, se van a decir, me dijo cabezón. Amén. Quiere decir que los hermanos se pasaban todo el tiempo, hasta los 13, 14, 15 años en la primaria. Quiere decir que entonces estos no eran estudiantes, estos fueron cabezones. ¿O no es así? Imagínense los cristianos. Hermano, tengo 5, hermano, tengo 10, hermano, tengo 20, hermano, tengo 30. Y siguen igual de cabezones porque siguen sentados en la silla. De esos hombres y mujeres, de esos hombres que llevan 20 años, ya fueran pastores. Porque salieron con un propósito, ¿no? Aquellos que llevan 10 años fueran siervos de Dios, pastores, abriendo otra misión para que las almas sean salvas, pero siguen en la iglesia como cobardes, entrando y saliendo, un día afuera, otro adentro, entre jugándole al mundano y jugándole al cristiano. ¿O no es así? ¿Y no son cabezones? ¿Sí se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Y a su nombre? Que dura está la palabra, reciban el nombre de Jesús. Y no es dura, hermanos. Esta palabra es una palabra que Dios quiere que el pueblo la escuche, donde nos miren, donde miren la predicación, entiendan que es verdad, que Dios te ha puesto en este mundo con un propósito. Amén. Porque naciste con un propósito. Entonces, ¿dónde está lo que dice la palabra del Señor? Que antes de la fundación de la tierra, Dios había predestinado a tu madre. ¿Dónde? En el vientre. ¿Dónde dejas esa palabra? ¿Dónde la dejamos? ¿A dónde? ¿La apartamos de la Biblia? La borramos. ¿La borramos? ¿La tachamos? Si dice que desde antes de la creación del mundo Dios había predestinado tu vida en el vientre de tu madre, quiere decir que si tú naciste con un ¿qué? Propósito. Con un propósito. Entonces, si tú naciste con un propósito, ¿cuál sería ese propósito? ¿Ratero? No. ¿Asaltante? No. ¿Violador? ¿Secuestrador? ¿Matón? No. Nada de eso. ¿Chismoso? ¿No? ¿Brujo? Nada de eso. ¿Bruja? Brujas cuando no me Bueno, cuando se levantan, ¿verdad? Ay, pastor, no me diga que ya me vieron. Gloria al Señor. No, hermanos. Pero, fíjate bien. O como dicen por ahí, ¿no? Hermano, dispárame, ahora sí que invitan una coquita o una Pepsi, un refresquito. Hermano, ahora haciendo bien burbujas. El dicho de las personas, ¿sí? Hermanos, tú naciste con un propósito. Los niños crecieron con un propósito. ¿Cuántos y cuántas he escuchado de aquellas mujeres que usted es pastor, hermano? Amén. Yo también era cristiana. Hace mucho tiempo mis papás me llevaban a la iglesia y se casó con un mundano y les va re mal. Y les digo, si tú naciste con un propósito, ¿qué haces casándote con un mundano? Los niños tienen que casarse con una sierva de Dios cuando sean grandes. Las niñas, estas princesas, cuando sean grandes y mayores, tienen que casarse con un siervo de Dios. Amén. ¿Qué chiste tendría que uno como siervos de Dios nos casemos con una de afuera? Y se van a ahorrar tantos problemas. ¿Qué problemas encuentras allá afuera, hermanos? Por eso uno decide casarse con siervos de Dios. Amén. Yo a mi esposa la conocí en otra iglesia donde iba yo a predicar. Amén. Pero ahí es donde se enamora uno. La conocí
en un evento, ahí nos enamoramos y ahí empezó todo, pero como sierva de Dios. Amén. No la encontré en la calle o la hice cristiana, porque muchos también dicen, déjame, yo la voy a hacer cristiana, o yo no voy a ser cristiano. Mentira del diablo. No puedes convertir a nadie. No. O bien eres cristiano, o bien eres cristiana. Pero desde que yo la convierto y la hago, mentira. ¿No cuesta? Es más fácil que te lleven. Es más fácil que te lleve que lo traigas a la iglesia. Y ahí están las hermanas. Cuando las hermanas se enamoran del hombre, al final el hombre se las llevó, ahí andan bien borrachos y la mujer detrás de ellas. Y ahí está la cristiana. ¿Sí o no? Ahí anda la cristiana. ¿Pero por qué andan así? Porque son unas cabezotas duras. Porque no obedecen. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Fíjate bien lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesús, hermano. La palabra de nuestro Dios nos dice de una manera grande y sorprendente, hermano, que tenemos que seguir hacia adelante peleando día con día la batalla de Dios. Hoy podemos aprender que el relato de José, que cuando lo miramos o lo leemos, podemos entender que, hermano, es un relato muy positivo a nuestra vida, que nos hace entender que en medio de las tribulaciones, hermano, cuando eres un hombre y una mujer madura, espiritual en Cristo, puedes entender que detrás de ello viene una gran, pero tremenda victoria en el nombre de Jesús. Y fíjate que José, estando en la estancia de Egipto, José nunca se deprimió. Dice que José no se deprimió, no se rebeló, ni maldijo a Dios por sus tribulaciones, sino que Dios lo honró al contrario. Amén. Ahora, en sí misma presencia de sus hermanos, quienes lo habían vendido, José da el crédito a Dios de sus victorias y reconoce ante sus hermanos las tribulaciones por las que había pasado, y de esas de las más importantes era que él daba gloria a Dios. Fíjate, lo que hizo José es que reconoció que en medio del problema, en medio de las tribulaciones, de todas las que él haya pasado, por muy duras, hermano, él nunca reprimió a Dios, maldijo a Dios o se rebeló contra Dios, sino que al final, él todo el tiempo dice que honró a Dios, diciendo que lo que él vivía y pasaba era por Dios. Cuando llegan sus hermanos, les dice: no teman, no se atemoricen, yo soy José, su hermano, y yo les perdono todo, porque esto era de parte de Dios. Amén. Quiere decir que todo el tiempo honró a Dios. Y nosotros como cristianos pasamos un problema y nos vamos de la presencia de Dios. Pasas un problema, te alejas de Dios. Pasas otro problema y de plano se van. Y luego le echas culpa a Dios. Yo he visto a muchos cristianos y cristianas que danzan bonito, hasta le dan la vuelta. Y hasta hablan lenguas, hablan lenguas, y hasta se caen para atrás y están ahí con las piernas. Pero pasan un problema, le echan la culpa a Dios. ¿Chama? Y veo tanta gente haciendo lo mismo y reprocha a Dios, culpando a Dios. Quiere decir que estas personas eran unas cabezotas duras. Amén. Que no tenían tanto amor a Dios. Y si tú miras a José, dice que todas esas tribulaciones, hermano Panchito, todas esas tribulaciones le ayudaron para honrar a Dios. Amén, hermana, ¿felicitas? Sí, para bien. Es como mi hermana Felicitas, ¿verdad? Lo que ella pasó apenas, ¿fue culpa de Dios? No, Fue un proceso, ¿verdad? un proceso y pues le doy gracias a Dios. Bueno, no sé si me permite, yo voy a leer una palabra. A ver, adelante, por favor. Claro que sí. Sí, adelante. Gracias. Bueno, hermanos, pues que Dios nos los bendiga a todos. Mira, pues yo soy un milagro de Dios. Amén. La prueba que paso, Y dura. Dios me da la victoria. Hace 20 días tuve un accidente. Un camión pasó y me aventó un objeto. Yo no lo vi, pero yo sentí que mi ojo se me salía. Todavía
y pues me atendieron bien, hubo médicos que me atendieron. Yo cuando llegué sentí que, pues que perdía yo el ojo, ¿no? Pero mira, le doy la honra y gloria a Dios porque Dios me ha sanado y pues puedo ver todavía. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo porque pues creo que cada prueba para mí es una victoria, ¿sí? Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que arrebatar la victoria, ¿sí? Y pues cada momento que pasa, pues yo le doy gracias a Dios por todos los momentos que Él me da, porque en esos momentos uno clama a Dios y solamente le dije, Señor, en esos momentos yo solamente venía a mi mente y decía, es que pasa esta copa, Señor. Era lo único que venía a mi mente, no sé por qué venía a mi mente, pero era lo único. Cuando yo llego al hospital, yo llegué con la mano puesta en el hospital, me llevaron, me fueron a traer, me recogieron mis patrones, bueno, los que son líderes de ahí, me fueron a traer, me llevaron al hospital y pues le doy gracias a Dios porque no estuve sola, Dios estaba ahí conmigo. Amén. Amén. Yo sé que el enemigo quería matarme, pero no podrá porque como en una ocasión le decía a Job, ¿no? Toca sus carnes, pero no su alma. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Y Dios. yo le doy la honra y gloria a Dios. ¿Sí? Voy a leer un poquito de la Biblia, es un versículo, es Isaías 60, en adelante. Dios me lo dio en estos momentos, yo no traigo palabra, pero pues es algo tan hermoso, dice. Amén. Levántate, dice, y resplandece, porque porque ha venido la luz y la gloria de Jehová, ya ha nacido sobre ti, porque he aquí que en tinieblas cubrieron la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuántos hemos visto su gloria del Señor? Amén. Amén. ¿Cuántos hemos visto la gloria y su misericordia, verdad? Amén. Amén. Entonces aquí nos habla que nos levantemos, que resplandezcamos, que no tiremos la toalla a la primera, que nos levantemos.